Hola, Harry. Bueno, yo estoy ansiosa por ver qué pasa en ese barco. Estoy ansiosa. ¿Sabéis una cosa, Lucía? En el entreacto que tuvimos recién, se me ocurrió contar la ocurrencia gramatical que tuve el sábado. El sábado me desperté con una memoria insólita. Otra vez. Igual me pasó que me pasó con lo de mi trabajo y los dos peniques que expliqué en un capítulo anterior. A mí me asombra que haciendo estas charlas con vos, me vienen a la memoria cosas que ni idea desde hace 50, 60 años ni me había acordado. El caso de los peniques, he consultado con uno de mis hijos, le digo, ¿pero ustedes alguna vez escucharon esa historia? No, nunca. Y después me han venido otras cosas como las que voy a contar ahora, que me llevaron a inventar una palabra o una frase. La hibernación de la memoria. ¿Qué tal? Muy atinado, ¿eh? Muy atinado. La Lo hibernación de tenía la memoria es dormido, lo que vos dormido tenés esperando con que despierte. la hibernación de los recuerdos. No sé si es por decir memoria o de recuerdos, pero creo que se va a entender. Uno tiene recuerdos que hibernan de tal forma que en la conciencia ya no existen más. Uno los dejó de un lado y de repente hay un detonante, llegó la primavera en algún sentido y se despierta ese recuerdo de la hibernación. Y vos decís, pero pucha, esto ya, ni me acordaba de esto. Claro, no te acordabas porque hubo hibernación del recuerdo o hibernación de la memoria, no sé cuál de los dos. Lo que sí, si los muchachos, esto lo incluyen los muchachos de la Real Academia, sepan que es plagio, porque esta fue una creación. ¿Ok? Es todo un tema. Yo tendría que agarrar a algún psiquiatra que me ayude a discernir en esta cuestión. Bueno, vamos todavía. Me voy a dormir. Me despierto y el barco ya está navegando. Y estábamos navegando en el Canal de la Mancha. O sea, el barco salió Tamesis abajo desde Tilbury, dio la vuelta y entró en el Canal de la Mancha. El primer recuerdo importante, dramático, que yo recuerdo del viaje, llámenlo dramático si quieren, es dramático a media, pero realmente algo que me acordé también, otra de esas cosas que estuvo hibernando. En la primera noche, a la hora de la cena, ya estábamos en el mar de Vizcaya. El mar de Vizcaya es conocido por su oleaje. Es un lugar tipo como la bahía de Santa Catarina en el Brasil, famoso porque se mueven los barcos. Nos agarró una tormenta brutal. Y ahora viene un tema gastronómico. Esa noche nos sirvieron choclos. Nunca habíamos visto un choclo antes. Choclo como se come acá, que uno lo come con la mano, eso nunca lo había visto en Inglaterra. Entonces, comíamos los choclos y un rato después, mi hermano se descompone en forma espantosa. El barco seguía moviéndose, pero terminó. La consecuencia, aunque no lo crean, fue que mi hermano en el resto de su vida jamás volvió a tocar un choclo. Fue debut y despedida. Él asoció el choclo con esa descompostura. Tenía él entonces 11 años y medio. Asociación el choclo con la descompostura de tal manera que jamás volvió a comer un choclo. Y yo, para que te cuento, llegué a la Argentina y venga, choclo bien de checlera, porque a mí no me pasó nada. Pero qué notable. Así que el incidente del choclo quedó en la historia de la familia. Sabía mi madre que cuando servía choclo tenía que servirle otra cosa a mi hermano porque ni soñando. Bueno, al próximo día tuvimos el primer encuentro realmente dramático.
yo estaba en cubierta y empezamos a vislumbrar pedazos de muebles, artefactos flotando. Y yo me acuerdo de que yo estaba con un marinero que me dice, esto debe haber sido del Wellington Star. Wellington Star. Otro barco de la Blue Star Line, pero no de pasajeros, carga únicamente. Bueno, llevaría a lo mejor 6 o 8 pasajeros, pero era un barco de carga. Nuevo, además, botado en el 39. 38, 39. Hoy, antes de hacer esta grabación, quise asegurarme de que no hacía una confusión. Y efectivamente leí que ese barco fue torpedeado, creo, el 16 de junio. Nosotros salimos, esa noche que salimos a Londres, era la noche del 21 al 22 de junio. Y efectivamente, hoy cuando miré en Google, el Wellington Star fue hundido a la altura del mar de Vizcaya, más hacia el oeste. Obviamente la estructura del barco estaría bajo el agua, pero las cosas de adentro flotaban arriba. Seguían flotando, claro, unos días después seguían flotando. El marinero estaba convencido que eran los restos del Wellington Star. Qué impresión, por favor. Nosotros no sabíamos nada de ese hundimiento y a mí me impactó muchísimo saber. Claro, porque ahí te viste en peligro realmente, ¿no? Ahí el peligro que estaban, ahí era cierto inminente. Sabíamos que la guerra del Atlántico era tremendo, pero ahí fue un shock. Bueno, debo aclarar de que el barco el recorrido tardó, llegamos a la Argentina el 18 de julio, pero el recorrido fue, el primer puerto fue Lisboa y después fuimos a Cabo Verde, la isla de Cabo Verde, y Cabo Verde fuimos a Río de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires. Hay que aclarar que en esos puertos uno quedaba generalmente varios días, porque, como dije, no hay contenedores, había que descargar cosas y volver a cargar otras, así que eso también tenía la virtud de que los que venían en el barco, los pasajeros, tenían tiempo de recorrer los puertos, las ciudades donde se llegaba. También quiero señalar que nosotros teníamos que dormir a la noche con la ropa puesta y con el salvavidas al lado de la cama. Casi todos los días, sobre todo al principio, hicimos entrenamientos para, en el caso de que el barco fuera atacado, como rescatarnos. O sea, qué significaban las distintas alarmas, porque la cantidad de pitazos más o menos daba a entender qué es lo que había que hacer. Nos asignaron también los botes salvavidas que nos correspondían. Y vuelvo a decir, había entrenamiento permanente para estas emergencias. Nos pusieron a hacer prácticas en esto. Ahora, déjenme también decirles que después de Lisboa, particularmente después de Lisboa, se hizo la vida muy agradable a bordo, es decir, en medio de todos estos peligros, la tripulación se ocupaba de que tuviéramos un pasaje muy agradable. Había muchos juegos de cubierta, pero ante todo quiero decir, esto fue más bien después de Lisboa. Debo aclarar que en Lisboa, me acuerdo que pudimos recorrer la ciudad y que inclusive mis padres nos llevaron a Estoril. O sea, tengo un recuerdo grato, sin detalles, no puedo recordar todos los detalles, pero sé que recorrimos Lisboa y que fuimos hasta Estoril. Y en ese tiempo, bueno, obviamente, igual que España, Portugal era neutral, no estaba dentro de la guerra. Y esto de Estoril es interesante porque Estoril, se supo, era un nido de espías de ambos lados. Ha habido muchas películas que mostraban a Estoril como centro de espionaje, donde los espías espiaban sobre los otros espías, etcétera, etcétera. Bueno, ok, eso es un comentario al margen. Salimos de Lisboa y navegamos
aclaro algo, desde el momento que salimos del Canal de la Mancha, en todo momento el barco iba en zigzag, nunca en forma directa para buscar eludir torpedos. Así que el viaje también tardó mucho más, casi un mes, porque íbamos en zigzag ininterrumpidamente, día y noche. A bordo, por supuesto, mi padre encontró un pasajero amable, no me acuerdo el nombre de él, sí me acuerdo de nuestro primer profesor de castellano en la Argentina, pero no me acuerdo del nombre de ahí a bordo. Este gentil pasajero nos daba unas horas de rudimentario español a mi hermano y a mí, porque no hablábamos ni una palabra de español, ¿no? Qué bueno. ¿Y tu papá sabía español? ¿Tu papá y tu mamá? No, cero, absolutamente. Yo creo que ellos también tomaron una clase, pero mi hermano y yo nos dieron unos rudimentos de español, así que algo se trabajaba. El resto, había mucho juego a bordo, había música y también las comidas. Bueno, hay que aclarar algo. Por supuesto, para nosotros la comida era un lujo, porque veníamos de un país fuertemente racionado y a bordo no estaba racionada la comida. Había stock, había existencia. Así que por primera vez en un año estábamos comiendo otra vez bastante bien. Y esto es un recuerdo muy triste para mí, pero después lo voy a explicar por qué. El capitán y los oficiales rotaban entre la mesa de los pasajeros. Las mesas eran mesas generalmente de 6 o 8 personas, redondas, que yo me acuerde, y siempre había algún oficial que se sentaba con nosotros, o sea, había una gran convivencia entre tripulación, entre oficiales y la tripulación misma, toda la tripulación con los pasajeros, porque bajo las circunstancias estábamos, como se dice literalmente, en este caso estábamos todos en el mismo bote, ¿no es cierto? Sí. Yo recuerdo esas comidas, eran muy simpáticos. El capitán, me acuerdo el nombre del capitán, no me acuerdo lo de los más, el capitán me quedó para toda la vida el nombre, Howard, Howard, ¿no? Como el actor Leslie Howard, ¿no? Y bueno, y navegamos, y mi memoria son varias. No había piscina a bordo, no, en esos días esos barcos no tenían pileta, no era una cosa habitual. Entonces construían la pileta, saliendo de Lisboa y ya viniendo a ver climas más cálidos, hacían piletas de lona, que serían, póngale, yo me imagino que tendrían de 3 a 4 metros por costado. Eran cuadradas, lona gruesa, tipo lona pampero, ¿no? Que no permitía que pasara el agua, y eran profundos, porque me acuerdo que tenía como 2 metros de agua. Yo cuando estaba en el agua no hacía pie. Y ahí viene lo importante. Ahí me enseñaron a nadar. Yo aprendí a nadar sobre el agua. ¡Qué maravilla! Claro, eran como pelopinchos enormes, pileta pelopincho enorme. Y había algo que facilitaba aprender a nadar. Y es que el agua que se utilizaba en la pileta era agua salada, sacada del mar. Y el agua salada tiene presión para arriba, de manera que flotás con mucho más facilidad. Así fue un lugar muy excelente y muy fácil para mí aprender a nadar. Aprendí en 2 patadas. También, no me acuerdo cómo, pero siempre en esos tiempos en los barcos, cuando se cruzaba el Ecuador, se hacía algún festejo o alguna fiesta. Y no me puedo acordar qué se hizo, pero sí me acuerdo que cuando estábamos en el Ecuador se celebró, probablemente los mayores tomaron algún buen alcohol. Era muy la moda, inclusive creo que en esos tiempos, cuando se cruzaba el Ecuador, todo el mundo se tiraba al agua, algo por el estilo. Pero en el medio del Atlántico se tiraban al agua, bueno, y en la guerra. Bueno, qué susto. Y luego llegamos a Río, y en Río había un primo de mi madre, casado con chicos,
y me acuerdo que fue también refugiado, pero que ya vivían en Brasil hace tiempo. Fue un reencuentro sumamente emotivo. Yo tengo que decir algo muy importante. Mi familia fue muy suertuda, porque muchísimos miembros del lado, tanto del lado de mi padre como de mi madre, salieron a tiempo. Para cuando llegó la noche de los cristales rotos, muchísimos ya estaban afuera. Y por eso mi familia, yo diría que tuvo un índice de sobrevivencia muy superior a la media, ¿no? También hay que entender algo. Yo creo que los judíos alemanes, los del occidente, los húngaros y los demás, tenían más facilidad para irse, más facilidad emocional que los de otros países donde el apego era mayor y también quizás la situación económica hacía más difícil el viaje. Más al este, era más lejos de los puertos. En fin, no puedo, no estoy muy seguro en ese sentido, pero sí sé que cuando encontramos estos primos, bueno, y después paramos en Salto. Me acuerdo en Salto nos quedamos bastante tiempo, no sé por qué. De Saltos a Montevideo, y antes de Montevideo el gran impacto. ¿Cuál fue el gran impacto? Mi hermano y yo habíamos escuchado los detalles de la guerra, de la batalla del Río de la Plata, el Graf Spee contra el Achilles, Exeter y Ajax, esos tres barcos, y cómo fue el primer éxito de la guerra que tuvo Inglaterra fue el hundimiento. Bueno, en realidad no lo hundieron, al final fue demolido por los alemanes mismos, del Graf Spee. En ese tiempo, el Graf Spee todavía era bastante visible en la sobreestructura. Con el tiempo fue desapareciendo porque iba hundiéndose el barro del fondo del Río de la Plata, ¿no? Pero entonces se veía bastante. Y ver el Graf Spee ahí en julio de 1940, habiendo escuchado todos los detalles de la batalla que se libró el 10 de diciembre, terminó el 10 de diciembre en Montevideo, o en las afueras frente a Punta del Este, todo es, bueno, no, el hundimiento fue después, fuera de Montevideo, fue para nosotros sumamente emocionante. Bueno, entonces yo voy a cerrar esto contando que después de Montevideo pasamos a Buenos Aires. Y ahí tengo la visual perfecta de cómo llegamos. Entramos en Dársena Norte para que se amarrara el barco en la plataforma típica que estaba ahí, del cual se iba al hospital, a la aduana, y después los que iban ahí iban al hotel de inmigrantes. Bueno, llegamos ahí y nuestro primer contacto con la familia, la recuerdo muy bien. El barco entraba y frente al Yacht Club, que el Yacht Club está enfrentado con la dársena esta, entramos frente al Yacht Club y ahí vimos a mi tío, tía y los dos hijos saludándonos efusivamente, y nosotros lo vimos a ellos también, dándonos la bienvenida. Qué lindo. Y así fue que llegamos a la Argentina, amarramos, y creo que el próximo capítulo tendría que ser entonces los primeros días en Buenos Aires. ¿Hay tiempo todavía para relatar en las primeras 24 horas? ¿O se nos fue? Si querés. Bueno, rápidamente. Llegamos, pero veníamos con muchísimo equipaje. No había limitación. Uno podía llevar el equipaje que quería, y como nos íbamos, eran baúles y baúles y baúles, ¿no? Entonces, mis tíos y mi padre y mi madre hicieron los trámites aduaneros, es decir, de migración, y después había que hacer los aduaneros, pero eso iba a tomar horas hasta que todo eso fuera desembarcado. Entonces, mis tíos dijeron, a mi primo, un primo mucho mayor que nosotros, muy importante para nosotros, pues después fue nuestro socio,
eso vendrá más adelante. Mi primo le dijeron, anda, llevarlos a casa a almorzar, etcétera. Bueno, mi primo tenía, curiosamente, también un Chevrolet, no 36 abierto, sino 39 cerrado, 2 puertas, me acuerdo todavía. Mi primo, toda su vida, fue uno de esos conductores rápidos. Bueno, en ese tiempo no había el tránsito de hoy en día y se disparaba muchísimo más que hoy. Y ahora viene mi primer susto en Argentina. Subimos al coche de mi primo y lo primero que notamos que no manejaba al estilo que se manejaba en Inglaterra. Los ingleses son tan tranquilos, lentos. Sale de ahí y llega hasta la Avenida Sarmiento. Me acuerdo de que toma para arriba hacia el Monumento a los Españoles. Cuidado que todo era doble mano en ese tiempo. Estoy hablando de 1940. Y cuando llegamos al Monumento a los Españoles, él tenía que doblar a la izquierda por Avenida Alvear. ¿Por qué digo Avenida Alvear? Porque todo eso se llamaba entonces Avenida Alvear. Pasó a ser Avenida Libertador en 1950, en el sesquicentenario de la muerte de San Martín. Y ahí quedó Avenida Alvear como está hoy. Pero en ese tiempo era la Avenida Alvear. Entonces él agarra para dar la vuelta alrededor del Monumento de los Españoles. Venía, ya había tomado esa recta, qué sé yo, a 80, 100 por hora por lo menos. Toma la curva esa, da la vuelta en 2 ruedas. No les digo a ustedes el susto que me pegué. No, yo estaba aterrado, chico de 8 años acostumbrado al manejo prudente en Londres, y aquí en Buenos Aires no había límites. Que este primo nuestro tuvo cada choque en su vida, para que les cuento. Pero ese día no chocó. Y ahora vienen 2 hechos que creo que pueden cerrar este capítulo, pero los quiero cerrar con un poco de humor. En ese tiempo se acostumbraba que las comidas fueran de 5, en la clase media eran de 5 platos. A saber, fiambre, una pasta, la sopa generalmente venía tercero, el plato principal y el postre. Mi hermano y yo llegamos a esta casa, como digo, era Junín 2029, 7º piso, una lindísima vista, lo que hoy es Eduardo Schiaffino, el edificio por supuesto existe. Era relativamente nuevo, un edificio del 38 creo. Y nos sientan a la mesa. A la mitad del segundo plato nos miramos con desesperación, mi hermano y yo. No teníamos ninguna experiencia de una comida de ese tipo, inclusive a bordo del barco era muy linda la comida, pero el plato principal y un postecito. Claro. Pero acá en Argentina se come. Recuerdo que nos empujaban, había una empleada, mi primo, estábamos flaquitos nosotros. Usted tiene que comer, está muy flaco, me acuerdo de la presión que nos hicieron y nos desesperamos. Bueno, eso fue nuestra primera comida ahí. Lo más interesante fue la primera noche. Refugiados, ¿no? Pero ¿qué hizo mi tío para la primera noche? ¿Saben dónde nos alojó? No. Bueno, adiviná. Esto daba de Junín, Eduardo Schiaffino. El contrafrente, el pulmón de manzana, siguiendo para atrás, da a Ayacucho. ¿A dónde? A Ayacucho. A Junín, la siguiente a Ayacucho. Ayacucho. ¿Y qué es lo que hay en Ayacucho y Avenida Alvear? ¿Vista al cementerio o no? No. Está el Alvear Palace Hotel. Ah. Ayacucho y Avenida Alvear. Ayacucho y Alvear. Porque era muy cerca y lo demás alojó a estos pobres refugiados que llegaban con una mano adelante y una mano atrás.
nos alojó esa primera noche, y te advierto, es la única vez en mi vida que viví en la Alvear Palace Hotel, fue la primera noche en Argentina. Era el hotel, era la época en que los dos grandes hoteles eran ese y el Plaza, ¿no? Bueno, ahí ves, los 5 refugiados durmieron la primera noche de su estadía en la Argentina en el Alvear Palace Hotel. Eso se llama tener cuna de oro, por lo menos para un migrante, ¿no? Bueno, después toda la vida... Eso Realmente sí, realmente sí, así que llegaron con toda la suerte. No, Sortearon llegamos todos los obstáculos en el camino y les esperaba una vida aventurosa de lo que habían salido. Pero voy a cerrar esto con algo muy triste. El Almira Star fue hundido a principios de enero del 41, o sea, 5 meses después. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, perdón, 6 meses después, 2 viajes después del nuestro, fue hundido sin sobrevivientes. Todo esto está en Google, en Almira está, en inglés muy bien descrito. El Captain Howard y los oficiales que se sentaron a nuestra mesa eran los que estaban a bordo. O sea, nuestros buenos amigos de las comidas a bordo de Almira está, murieron todos allí. Y también quiero, para que quede bien claro, que el comandante del submarino que hundió ese barco, hubo sobrevivientes, salieron en salvavidas y los hizo cañonear a los sobrevivientes que estaban a salvavidas. Hubo un capitán muy noble, que era el de Grafspe, un caballero, no era un nazi, era un alemán condecorado, el capitán Langsdorff. Su historia es muy dramática, terminó salvando a su tripulación, pero luego él se suicidó acá en el Hotel Houston. Es una historia en sí. Ese era un señor que cuando hundía un barco, rescataba a los sobrevivientes, los ponía a bordo, y a los oficiales del barco los hacía vivir en los camarotes de los oficiales de a bordo. Era un caballero. En cambio, el comandante del submarino que hundió el Almira Star era un criminal que hizo lo más infame que se puede hacer a los sobrevivientes del hundimiento, los cañoneó y hundió a todos. Horroroso. Entonces, en este momento te quiero decir que para mí, para mi vida, siempre han quedado como héroes esa linda tripulación que tuvo el Almira Star, que nos trajo a nosotros aquí. Y creo que es un muy buen momento para recordarle a los que no vivieron en esa época lo criminal que fueron los fanáticos nazis. Eso no debe olvidarse absolutamente nunca. Bueno, dicho esto, grabamos de nuevo dentro de unos días. Gracias por todo, querida. Hermoso todo lo que contás. Hasta la próxima. ¿Cómo? Hermoso todo lo que contás. Hermoso todo lo que contás, realmente muy interesante. Algunas cosas no son, desgraciadamente, como estas, no son tan hermosas. No, pero bueno, por supuesto. Vamos a ver, volviendo a lo que dije al principio, vamos a ver qué me trae la hibernación de los recuerdos. Bueno, a ver qué sorpresa tenemos para la próxima. Vamos a ver qué brota ahora. Por eso, esto viene de memorias que brotan. Sí, brotan después de la hibernación, ¿no? Adiós. Chao.